Muy bien, muy buenas noches, estimados y estimadas colegas. Cordiales saludos en nombre de nuestra institución, el Centro de Alto Rendimiento Docente. Eh, Gracias por su espera. Ya en sala contamos con la presencia de nuestra capacitadora, la profesora Rosario Núñez Gamarra. Bueno, sin mayor dilación, voy a dejar el espacio. Profesora Rosario, buenas noches, bienvenida. Por favor, puede iniciar con nuestra clase de esta noche. Adelante. Buenas noches, maestro Reimer, estimadas maestras, muy buenas noches. Las disculpas, no me había percatado de la hora concentrada haciendo un trabajo. Eh, bueno, bienvenidas a esta segunda fecha conmigo en el fortalecimiento de sus competencias para poder desarrollar, eh, valga la redundancia, sus competencias pedagógicas, no solamente en la mirada del ascenso, que es el objetivo principal, sino también lo que podemos compartir en este espacio es fortalecernos precisamente para ponerlo en práctica con nuestros estudiantes en las aulas de nivel inicial, en las que estamos en el ascenso y este también creo que hay docentes de nombramiento, vamos poniéndoles ganas, fuerzas y felicitaciones a cada una de ustedes por estar presente en la hora indicada. Bien, ahora sí voy a compartir pantalla. Hoy día la estrategia va a ser un poco diferente. Luego de la presentación del PPT, vamos a poder mostrar unos casos en relación al tema que hoy día estaremos pues compartiendo. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, hoy día vamos un poco a hablar sobre las colecciones figurales y no figurales, ¿no? Casos que han venido en los exámenes de nombramiento y ascenso y lo que nosotros tenemos que observar en nuestros estudiantes cuando hablamos de estas colecciones figurales y no figurales, ¿no? ¿En qué momento nuestros estudiantes desarrollan estas nociones y a qué competencia se orienta cuando hablamos de colecciones figurales y no figurales? Bien, entonces en esa mirada vamos a ir eh, desarrollando el tema de hoy día. Bien. En la clase anterior estábamos viendo algunas nociones matemáticas y ya les decía que esa información se viene recuperando de las rutas de aprendizaje que todavía aún están vigentes, ¿no? Y en su momento el Ministerio de Educación, así como hace los webinars, ahora también buscaba las estrategias para poder darnos alcances acerca de las rutas de aprendizaje y nos decía pues que eran herramientas que nos servían para poder desarrollar el actuar competente en los estudiantes, ¿no? Eran herramientas. Y sí, pues, estas rutas son una caja de herramientas que nos van a ir dando orientaciones de cómo desarrollar estas nociones matemáticas. Entonces empezamos con lo que estábamos viendo la semana pasada en uno de los puntos que era acerca de la clasificación. Ojo, partimos desde ahí para luego ir orientándole las nociones figurales y cómo de repente aquí se van combinando estas dos capacidades, ¿no? Porque cuando hablamos de clasificación, colegas, ¿de qué competencia estamos hablando? Cuando buscamos que el niño clasifique, que el niño agrupe, que el niño compare y después de esa comparación él pueda clasificar, pueda ordenar. ¿De qué competencia estamos hablando, colegas? A ver, estamos más, casi 70 participantes y vamos a ir desarrollando nuestros saberes previos. Muy bien.
resuelve problemas de cantidad, ¿no? Tenemos que estar pendientes de que clasificar, vamos a, a ir viendo en los niños el actuar competente en resuelve problemas de cantidad, ¿no? Bien, un ratito, creo que se me pasó el PPT. Dice, al clasificar, los niños establecen relaciones de pertenencia de objetos de una colección. Entonces, no solamente el niño cuando clasifica, cuando agrupa, no solamente lo hace de una manera muy simple, ¿no? No coge ahí. Eso puede ser en un primer momento cuando coge los objetos, pero luego hay que darle la oportunidad para que ellos puedan mirar qué semejanzas, qué diferencias tienen, ¿no? Al observar las características de estos objetos, ¿no? Cada uno de estos objetos tiene un propósito, ¿no? Pero el propósito, ¿quién lo pone? La maestra, porque a veces le damos todos los objetos, vea, en la hora del juego en sectores, en que los niños juegan, arman sus torres, arman sus casas, muchas, muchos objetos pueden transformar ellos en nuevos objetos, ¿no? Pero este, la maestra no le da esa mirada pedagógica al juego del niño, solamente dice, no están, disculpen, no están observando la pantalla, lo he puesto en pantalla completa, colegas. Entonces, en esa mirada pedagógica nosotros tenemos que ver que tanto el niño está agrupando, ¿no? Esos objetos, ¿no? Cómo le da esa vida pedagógica en sus proyectos de acción, ¿no? Y los proyectos de acción o los planes de acción del niño son sus propios juegos que ellos eligen libremente, ¿no? Entonces, miren, ve, la maestra aquí en esta imagen que estamos observando ha puesto diferentes objetos en los niños para que ellos puedan comparar, clasificar y luego darle un uso. O sea, el comparar y clasificar no solamente es hacer conjuntos. Yo pongo y lo encierro en un círculo o lo pongo dentro de un tupper o de un tazón de algún recipiente, ¿no? En este caso, miren, la maestra ha puesto ahí los materiales y los niños eligen, ¿ya? Eligen los materiales. ¿Pero para qué? Para poder hacer su proyecto de acción. El niñito que está con polo rojo, su proyecto de acción es hacer una torre, ¿no? Entonces, para hacer esa torre, él va a seleccionar qué objetos le sirven para poder construir o desarrollar su proyecto de acción. Entonces, pudo haber tenido algunas pelotas, ¿no? Diferentes materiales, pero él escoge. Y miren, la competencia dice, ¿no? Agrupa diferentes objetos, ¿no? Y dice, de acuerdo a sus características, etcétera. Pero hay una palabrita ahí que dice, dejando elementos sueltos. Y a veces no comprendemos, dice, dejando elementos sueltos. ¿Qué quiere decir dejando elementos sueltos? De que de esa colección de objetos, él compara, clasifica los que va a servir en su proyecto de acción. Y lo que no le sirve en este caso del niño de polo rojo para hacer su torre, lo deja. Por eso deja elementos sueltos. Porque en su proyecto de acción necesita bloques que le ayudan a construir su torre. Entonces, ahí en ese juego, el niño está comparando, ¿no? Está viendo las características, las semejanzas y diferencias.
Pero más allá de eso, el niño está desarrollando su pensamiento matemático de acuerdo a sus necesidades y sus intereses. Y la maestra no debe darle espalda cuando los niños hacen esto. Ya la maestra tiene que estar observando con su cuaderno de campo el actuar competente del niño. Entonces, vamos a suponer que el niño de polo rojo, a ver, por acá hay un mensajito. Ah, ya, buenas noches, dice. Ya, el niño de polito rojo, está construyendo sus torres y se ve que está dejando de lado una cuerda por ahí. Entonces, la maestra en su cuaderno de campo pondrá Juan, ¿no? Al darle una colección de objetos, elige lo que le sirve, los objetos que le sirven para construir su torre, como cubos, este, eh, bloques de madera, ¿no? Lo que le sirve, dejando de lado la cuerda o una pelota, ¿no? Entonces deja elementos sueltos. En esa comparación, en esa agrupación, él está haciendo un proyecto de acción desarrollando su pensamiento crítico. Ahora, en esta construcción, él está haciendo una torre, está utilizando objetos con formas geométricas para construir otra torre. O sea, miren cómo combina él las dos competencias. Primero, agrupó, comparó, seleccionó, clasificó los objetos. Bien, resuelve problemas de cantidad. Pero cuando él usa estos objetos para ya construir su proyecto de acción, que es su torre, y lo dice, la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, cuando dice modela objetos, ¿no? Perdón, modela figuras, ¿no? Usando, lo estoy parafraseando para entender, usando figuras geométricas, ya sea bidimensionales o tridimensionales, para representar una construcción, o sea, lo usa. Entonces, miren, al construir su torre, al representar una torre, o de repente es una casa, o es una iglesia, o un puente para él, ya está desarrollando la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Entonces, cuando las maestras conocemos la competencia, podemos observar el actuar competente en los estudiantes, ¿no? En sus acciones. ¿Qué hizo la maestra? Solamente gestionó los materiales, pero ella quiso ver cómo ellos desarrollan las competencias resolutivas. En este caso lo hace el niño de Polito Rojo, ha combinado las dos competencias y finalmente su proyecto de acción termina construyendo su puente, su torre, ¿no? Pero yo quiero dejarme entender de que esa clasificación fue importante para él, partió de una clasificación, de una comparación que hizo, miró las características, seleccionó lo que él le servía para su proyecto de acción. Ahí está el resolver problemas de cantidad. Cuando él ya tiene los objetos que le va a servir para construir otro proyecto, en este caso el puente, la torre, ya se moviliza la otra competencia. Vamos a ver qué hace la niña de polito amarillo. Mire, ella también está en su proyecto de acción. Ella está utilizando esas figuras, esos cubos de madera, esos cilindros, todos esos objetos de madera, pero ella, su proyecto de acción es otro. Y mire,
ella también está seleccionando los objetos que le sirve para su proyecto de acción. Y su proyecto de acción es representar de manera simbólica una venta de jugos, de refrescos, ¿no? Donde ella, el cilindro, lo representa como si fuera un vaso, ¿no? Pero también para hacer este proyecto de acción, ella ha seleccionado qué elementos le sirve y qué elementos no le sirven. Entonces, mire, en el juego de los niños, nosotros vamos viendo qué competencias es la que queremos o estamos observando. Observamos competencias en los niños y la matemática, el enfoque resolutivo, este, el pensamiento matemático, el niño lo hace siempre. Ahora, los niños de atrás que utiliza, por ejemplo, la maestra también, miren, en esa clasificación de una colección de objetos, ahí también el niño está clasificando, está viendo qué objetos le sirve para vestirse de bombero. Entonces, en eso que, a ver, esta gorra roja, esta chompa roja, ¿no? Y él utiliza esos elementos para representar sus juegos de acción. Clasifica, agrupa, compara, está viendo los colores, los tamaños. Todos los niños que están haciendo de manera paralela. ¿Por qué de manera paralela? No están jugando juntos, no están haciendo el mismo juego todos, ¿no? Cada uno está con su proyecto de acción de manera paralela. ¿La maestra ha recargado el ambiente de material? No, solamente tiene su mirada en observar el actual competente del niño, ¿no? Entonces, dice, al clasificar se establecen las relaciones de pertenencia de objetos en una colección, por lo menos con una característica común para los niños del nivel de educación inicial. Posteriormente, refiriéndonos a la inclusión, mire cómo el niño incluye algunos objetos y también va a ir excluyendo lo que no le sirve, ¿no? El niño llega a identificar una subclase dentro de una clase de objetos. ¿Por qué una clase de objetos? Le diste varios objetos, que fue un grupo, una colección de objetos, pero él ha ido clasificando. ¿Qué decía? O sea, una subclase. Se agrupan los círculos, los cuales forman la clase de círculos, pero dentro de esta clase se puede formar subclases, círculos rojos, círculos amarillos, ¿no? Lo que hacen los niños. Entonces, nosotros tenemos que darle, acá hay otro ejemplo claro, ¿no? Cómo es que los niños les damos los bloques lógicos y ellos los van a agrupar de acuerdo a sus características. La colección total es una clase de objetos, que son bloques, ¿no? Bloques lógicos, bloques de madera, lo que sea. Ahora ellos comienzan a clasificar de acuerdo a sus características, sus subclases, bloques amarillos, rojos, azules, o pequeños o grandes, ¿no? El niño pequeño dice, solo reconoce la forma y dice, todos son círculos. O sea, ellos reconocen solamente la forma, ¿no? No dice, estos son círculos de color amarillo, como un niño de 5 años. Acá tengo el círculo de color rojo o el círculo de color verde. Lo más pequeño, los niños de 3 años, dicen, todos son círculos. Todavía está en ese proceso de ver las características más específicas de los materiales, de los objetos. Ahora sí, nos vamos acercando a las colecciones figurales, ¿ya? Las colecciones figurales. ¿Qué nos dice? Según Piaget, se puede distinguir tres etapas en el proceso de clasificación. De ellas, solo las dos primeras conciernen al nivel de educación inicial, que son las figurales y las no figurales.
Por eso es que en los casos que vamos a ir viendo posteriormente, por eso es que en los casos ya nos vienen preguntando si qué acción es pertinente para que la maestra desarrolle las colecciones figurales, ¿no? Y ahí vienen las alternativas. Pero estamos yendo esta vez a la inversa, estamos yendo en forma práctica y a través de ejemplos cómo deberíamos de ver cuando el niño realmente realiza en sus juegos cotidianos estas colecciones figurales. Dice, en esta etapa, la acción no tiene un plan determinado ni criterios de agrupación. Ya, no tiene un plan determinado ni criterios de agrupación en las colecciones figurales. El niño hasta los 5 años aproximadamente realiza agrupaciones muy elementales, muy simples, en las que se limita a construir elementos del entorno. O sea, ¿qué pasa? Que al niño colecciones figurales le damos diferentes figuras geométricas, ¿no? En el ejemplo. Pero el niño no dice todavía en esta etapa de las colecciones figurales con los objetos, los rojos a un lado, los amarillos, los grandes, los pequeños. Coge estos objetos para representar algo, ¿no? Construye casas, carritos, un payasito, ¿no? Quiere construir algo. Puede tener 5 años, pero está en este proceso de la colección no figural y ustedes el día, bueno, esta semana es empieza la adaptación, y recojo de información, ¿no? La diagnóstica, pero vamos a suponer que ya pasó ese proceso y ustedes el lunes en su actividad, su propósito es ver qué tanto el niño realiza estas en sus juegos matemáticos, ¿no? En lo que yo lo pueda proporcionar al niño, voy a ver si realiza colecciones figurales o no figurales. Entonces yo les voy a dar a los niños diferentes bloques lógicos y si el niño coge estos bloques y construye una casa, un payasito, ¿no? Entonces, colección figural. Esa es colección figural, porque representa una figura, representa una figura. Dice, en donde el niño elige un elemento, luego toma otro que encuentra parecido al primero y lo coloca al lado, ¿no? Algunos niños cogen un círculo y luego cogen otro y dicen un gusano. O si no, cogen los rectángulos, todos los rectángulos, un tren. Y hay otros niños que cogen los rectángulos y los círculos lo ponen de llantitas. Entonces utilizaron las figuras que les sirvieron para representar esa, este, ese objeto o esa figura más específica, ¿no? Que fue el tren, que fue el carro, solo escogieron los que les sirvieron y ahí también dejaron algunos elementos sueltos, los que no los sirvieron para su proyecto de acción. Entonces, dice, el niño elige un elemento, luego toma otro que encuentra parecido al primero y lo coloca al lado. Luego toma un tercero que se parece en algo al segundo y así sucesivamente sin un plan establecido ni intenciones de clasificar todos los elementos. No clasifica, solamente representa una figura. Entonces, ahí no está clasificando el niño. Está haciendo colecciones figurales. No clasifica rojos por acá, amarillos por allá, grandes, pequeños, no. Realiza colecciones figurales. Bien. Entonces, como el ejemplo anterior, el niño agrupa para acá, pero luego representa una colección figural, ¿no? Los niños que estaban jugando con los bloques.
Bien. Ahora vamos a ver el siguiente PPT y aquí está. Miren, colecciones figurales. Cuando les brindamos a los niños los materiales, como los bloques lógicos o pueden ser maderitas, pero el niño representa alguna figura, ¿no? Para él es alguna figura. Aquí, por ejemplo, un tren, ¿no? Un tren. Así lo pone su... ay, perdón. También un carrito y así representa algunas figuras con los bloques que se le ha podido proporcionar. Y entonces el día lunes, vamos a suponer que ya pasó la diagnóstica y ustedes quieren ver si, en qué etapa están sus estudiantes. ¿Están en la etapa de colecciones figurales o no figurales? ¿No? Entonces, estas son las figurales. Si hubiera alguna duda, colegas, alguna inquietud, no duden en escribir en el chat, por favor, para poder eh, ir aclarando esas inquietudes. Ahora aquí, dice, hay tres tipos de colecciones figurales. Miren, hay tres tipos de colecciones figurales. El alineamiento que se observa cuando el niño clasifica los objetos de manera lineal, lo que estamos viendo acá, de manera lineal, es el alineamiento. O sea, las colecciones figurales tienen dentro de ello, dentro de esta etapa, tiene también sus tipos. ¿Ya? Pero sigue siendo colección figural porque él está representando su tren, una serpiente, de repente, pero ahí está el alineamiento, o sea, de una línea. Luego los objetos colectivos son agrupaciones que realiza de manera horizontal o vertical que conforman una unidad, ¿no? En este caso, todos los elementos son iguales y él en esta forma, para él todos son iguales, es uno solo, es uno solo. Y esto lo puede hacer de manera horizontal, este tipo de representación. Y los objetos complejos son agrupaciones iguales a las anteriores, pero formadas con elementos heterogéneos, ¿no? Cuando ya forma, pues, un carrito, lo que estábamos viendo en el PPT anterior. Utiliza diferentes, no solamente cuadritos, sí, cuadrados, perdón, sino círculos, ¿no? Lo que le sirve para representar una figura. Estas son las representaciones figurales. Y luego tenemos las colecciones no figurales, las no figurales. Y miren la diferencia en las figurales y no figurales, ¿no? ¿Por qué me toqué este tema? Porque había estado en una reunión y por ahí salió, pues, ¿no? Y pude darme cuenta que hay muchas docentes que todavía no tienen claro en qué momento de una actividad o del actuar del niño representan ellos o desarrollan su competencia resolutiva, teniendo en cuenta este tipo de colecciones figurales y no figurales. Dice, en esta etapa, la acción del niño ya tiene un criterio de agrupación. ¿Ven? En la primera solamente construye objetos, pero no tiene un criterio de agrupación en sí. En cambio, aquí en las colecciones no figurales ya presenta ese criterio de agrupación, pero aún dice no quiere el desarrollo de la inclusión de clase. No adquiere, perdón, no adquiere el desarrollo de la inclusión de clase. ¿Qué quiere decir eso? Que no adquiere el desarrollo de la inclusión de clase. Por ejemplo, nosotros sabemos que es una inclusión, ¿no? Que si un cuadrado puede estar incluido
en uno o en otro conjunto. No hay ese, solamente todos son de la misma figura. O todos son círculos, o todos son cuadrados, o todos son triángulos. No está incluido otro objeto que también puede estar incluido en el otro, en cada uno de los grupos, pues, ¿no? De repente aquí pongo un círculo verde y círculo verde, y el niño no entiende que ese es un objeto y que está incluido en todos los conjuntos, ¿no? Los va a retirar porque va a decir, este círculo no va acá, este otro círculo tampoco va acá porque iban cuadrados, acá probablemente lo deje, ¿no? Entonces no desarrolla todavía la inclusión. Sus agrupaciones o sus clasificaciones, perdón, van a ser viendo los objetos por su forma, ¿no? Por su forma, las colecciones no figurales. El niño entre los 5 a 7 años, dice aproximadamente, realiza pequeñas agrupaciones siguiendo criterios perceptuales, ya sea el color, ya sea la forma, el tamaño, ¿no? Perdón. Bien. Entonces, miren, cuando el niño, nosotros le damos toda esta colección a los estudiantes, ¿no? Bueno, aquí está ordenado, nosotros le damos una colección, y si el niño es capaz de hacer o representar esto, donde va a poner los círculos a un lado, los, no necesariamente encerrado en un círculo, ¿no? En un conjunto que podríamos decir, no necesariamente eso, sino que separa los círculos de los cuadrados de los triángulos. Entonces, cuando el niño es capaz de hacer este tipo de representación en sus colecciones, estamos hablando de colecciones figurales, ¿no? Perdón, de colecciones no figurales, no representa alguna figura específica, ¿no? Bien, colegas, antes de dejar de compartir este PPT, mi pregunta es, ¿han comprendido la diferencia entre colecciones figurales y colecciones no figurales? Aló, hola. Me gustaría que escriban en el chat, y si no lo han comprendido, nuevamente una explicación rápida, colegas, por favor, si escribimos en el chat. Bien, muy bien. No hay ningún problema, porque mire, este tema no es muy grande, pero a veces lo vemos como un poco complejo, ¿no? Bien, vamos a retomar la explicación más breve y con ejemplos ya. Vamos a ir con ejemplos. A ver, esperen, algo está pasando por acá. No me deja avanzar. Voy a dejar de compartir ya, para volver a compartir. Pero vamos a cerrar acá. Ya está. A ver, vamos a empezar acá, desde las colecciones figurales. Miren, las colecciones figurales, cuando nosotros le damos una colección de objetos, en este caso de bloques lógicos,
le brindamos a los niños, ellos este, van a representar alguna figura, todavía no están viendo la clasificación en sí, que voy a clasificar los círculos a un lado, a otro lado, no están en ese nivel de clasificación, más bien están en el nivel de representar algo, ¿no? De representar algo, en la, no, en la figural, perdón, en la figural. Cuando le damos colecciones de objetos, en este caso bloques lógicos, quizás para que el niño lo clasifique, no lo va a hacer. ¿El qué va a hacer? Va a representar algún objeto con estas colecciones. Va a coger los triángulos y círculos y los va a poner todo en línea y va a decir que es un tren. O va a coger los cuadrados, los círculos que le sirven para representar un camión, ¿no? Cualquier otro objeto. En este caso, yo he podido pegar ahí otros objetos como para entender de que en la colección figural el niño no va a clasificar los objetos por alguna característica común. El niño va a representar los objetos teniendo en cuenta su proyecto de acción, para qué le sirve, ¿no? Y le sirve esos bloques lógicos, esa colección que nosotras le hemos dado a los estudiantes, le sirve para representar una figura. Por eso dice colección figural. Hace esto de poner en filita círculos, triángulos, todo, y dice, he formado mi tren, he hecho mi tren, ¿no? Mi camión. O sea, todavía no está en esa mirada de hacer una clasificación, ojo, ojo, pestaña y cejas. El desarrollo del pensamiento matemático no es que el niño haga lo que yo le digo, no. Muy bien, chicos, ahí tienen bloques lógicos, pueden hacer el objeto que ustedes gusten, su payaso, su casita, etc. Si nosotros hacemos eso, pues no vamos a mirar en qué etapa se encuentra el niño. Entonces, nosotros les damos la colección de objetos a los niños y tengo 10 niños, ¿no? A cada niño le voy a dar una colección de objetos, o sea, de bloques lógicos, un poco de bloques lógicos, ¿ya? Entonces, yo voy a ver algunos niños que van a usar sus bloques lógicos para representar un objeto. Entonces, son colecciones figurales. Pero si yo observo a, a otros niños que esos bloques que yo les he dado lo organizan y ponen los círculos a un lado, los cuadrados a otro lado, los triángulos a otro lado, entonces ellos ya están en la etapa de la colección no figural, no figural. ¿Por qué? Porque no representan figuras, sino lo están clasificando de acuerdo a alguna característica, ya sea por color, ya sea por tamaño, ¿no? Por forma, pero en primera que le damos, ellos cogen pum, pum, y comienzan a clasificar. ¿Y por qué lo hiciste de esta manera? Ah, porque acá todos son círculos, aquí todos son cuadrados, ¿no? Entonces, yo como maestra me doy cuenta que hay unos niños que están en la etapa de la colección figural y me doy cuenta que otros niños están en la etapa de la colección no figural. Estoy, ¿qué he hecho yo? Solamente he gestionado las condiciones. Les he puesto en los pisitos, en mesitas, ¿no? No lo sé. Y les he dado una cantidad de objetos a cada uno, ¿no? Les he dado una cantidad de objetos a cada uno, pero ahí me voy a dar cuenta quién está realizando la colección figural y quién la colección no figural. A ver, ahí. ¿Me dejé entender, colegas? ¿Qué dicen?
Ya he tratado de hacer un poco más simple. Es que a veces cuando, y me vuelvo y me dan la razón cuando leemos muchos textos, este, los que leemos muchas definiciones, ¿no? Se nos hace más complejo, ¿no? No es como ir con el ejemplo y ya estaba más claro, creo, ¿no? A ver. Sí, muchas gracias por mi... Sí, no se preocupen, de eso se trata. Ustedes también tienen que ser recíprocos y tener paciencia en los estudiantes para gestionarles todas sus condiciones y puedan ellos desarrollar su actuar competente. Muy bien. Ahora voy a dejar de compartir este PPT, que luego se lo voy a pasar al maestro Reimer para que él comparta con ustedes. A ver, denme un ratito para poder ver el material. ¿Dónde está? Ujú. Un minuto, un par de minutos. Parece que se me fue. ¿A dónde te fuiste? Ujú. Mm, ok. Ujú. Bien, vamos a iniciar con estos casos. Creo que este no cargó mucho, pero vamos a continuar con estos casitos igual por ahí, como que ya, ya que estamos en esta mirada del buen inicio del año escolar, que ya estarán ustedes ya listas, un 80% listas. Ya, vamos a ir por acá. Voy a compartir pantalla. Lo que pasa es que... ujú, ya, vamos a ver por acá y por ahí vamos a encontrar estos casos. La verdad es que lo tenía a la mano, se me ha confundido, pero por ahí va a ir apareciendo. Vamos entonces a los 2 minutos, la estrategia que venimos haciendo todos los días que tienen conmigo. Leo el caso y le doy 2 minutos, ¿ya? Bien, al inicio del año, la docente del aula de 5 años observa, le voy a poner un poquito más de tamaño, ya. Observa que los niños se quitan los materiales durante el momento del juego libre en los sectores. A pesar que existen suficientes materiales en el aula, ante esta situación, la docente dialoga en asamblea con los niños sobre el problema que ha observado con el propósito de que reflexionen para mejorar la convivencia, cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para dicho propósito.
Ya, aquí nos vamos a reforzar nuevamente en una competencia del área personal social. Va a aparecer el caso que, pero lo importante es que ya nos hemos empoderado un poquito de las colecciones figurales y no figurales. 2 minutos, colegas, 2 minutos. Uy, perdón. Colega, les di 2 minutos, por favor. ¿No observan la pantalla? ¿Alguien escribió que no se ve la pantalla? Los 2 minutos, por favor, ¿ya? Colocamos las respuestas, colegas. Ajá. Muy bien, la mayoría le ha puesto la A, casi todas, por no decir la A. Y vamos pues a seguir porque nos vamos empoderando, colegas. Este año tenemos que lograr nuestro ascenso, sí o sí, y también nuestro nombramiento, ¿no? Aprobando primero la PUN. Pero sobre todo vamos a desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Por eso nos vamos a volver a empoderar de esta competencia de convive para tenerlo cada vez más claro, colegas, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver colección no figural con esto? Bueno, ha sido ya, como ha puesto una maestra ya, colección figural y no figural quedó claro. ¿Ya? Entonces, vamos viendo este tema. Y va a ir apareciendo por ahí ese caso, no se preocupen. Bien. Nosotros tenemos que tener en claro, colegas, que ya vamos a iniciar el año escolar y vamos a hacer nuestro famoso cartel de acuerdos, pero no se olviden cuando vemos esta competencia, su capacidad construye normas y hay otra palabrita que dice y asume acuerdos y leyes. O sea, que asuma, ¿ya? Más que crear que es importante que ellos aporten, que ellos digan lo que hay que cumplir, no cumplir, ¿no? O da esto, lo otro, que asuma, que lo practique desde el primer día, ¿no? Que sea consciente de eso. Y cuando ya en el mes de julio, de junio, julio, ya no escuchar, hasta ahora siguen así, ya no sé qué hacer. O si no, también la otra excusa es, ya están cansados. Uf, vienen como loquitos al aula, dicen algunas colegas, ¿no? Porque ya están cansados, siendo octubre o noviembre.
Y no realmente debe de ser así cuando el niño asume, porque cuando nosotros asumimos algo, el niño asume algo, no se olvida y lo es en su práctica diaria, tanto en el aula como fuera del aula y hasta en sus casas. Entonces, el actuar competente es que el niño asuma. Bien, eso ha sido una introducción para empezar a desarrollar ya este caso. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente? Más pertinente. Ah, ya saben esta estrategia, ¿no? De que cuando dice más es porque por lo menos una o dos de sus competencias, mirando las demás alternativas, va a ser la que va allá. La inclusión jerárquica luego lo hablamos, ¿ya? Luego lo voy a tener en cuenta para verlo después, ¿ya? Cuando lleguemos a un tema de matemáticas, si no nos vamos a confundir un poquito. Bien, miren, pero adelanto que la inclusión jerárquica no lo vemos casi en el segundo ciclo, pero sí, o sea que no se va a dar excepcionalmente, ¿no? Pero sí, vamos a conversar de ello. Bien, dice qué acción es la más pertinente para dicho propósito. ¿Y cuál es el propósito? Mejorar la convivencia. Ese es el propósito. Ya, el resto, si quiero lo leo, si quiero no lo leo. Lo hago ahí nada más, miren, porque a mí me interesa comprender la pregunta y el propósito. Entonces, cuando yo hablo de convivencia, y ahora acá voy a insertar un cuadro, cuando yo hablo de convivencia, hablo de la competencia convive, ¿verdad? Qué novedad. Qué novedad, profesora Charo. No es ninguna novedad, ¿verdad? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, pero vamos a refrescar, vamos a recordar que esta competencia convive tiene tres capacidades. Interactúa con los demás, como interactúa, palabras claves, interactúa. ¿Qué más? Otra palabra clave es sus saberes previos, porque esto ya lo hemos visto en otros momentos. ¿Cuál es la otra capacidad? A ver, vamos participando, porque esto ya lo hemos visto. Acá hay una participación. Ah, no, dice gracias. ¿Cuál es la otra capacidad? Vamos, vamos, chicas, ustedes pueden. El bien común, tibio, tibio. ¿Cuál es la otra capacidad? Reflexiona, capacidad. Palabra clave, interactúa una. La otra, asume normas, ¿no? No es asume, vamos, está tibio, medio caliente, pero es crea normas y asume, ¿no? Y los asume, y asume. ¿No? Ya, acuerdos y leyes, pero ahora nos quedamos con esa palabra. Los crea y lo más importante, que los va a asumir. ¿Y cuál es la otra capacidad? Que ustedes tienen que saber, porque eso ya no es el primer caso de esta de convive. Y les digo, esto no solamente es para su examen de nombramiento, sino para la práctica diaria, porque cuando lo ponemos en práctica, el actual competente y los estudiantes y nosotras, dueñas de las competencias, pues el examen es facilito, ¿no? Entonces, recordemos, interactúa, crea normas y asume y participa en acciones. Pregunto a la sala. Claro, participa en acciones del bien común, ¿verdad? De estas tres capacidades, ¿cuál de estas me orienta a mejorar la convivencia? ¿Cuál de estas? Porque me dicen mejorar la convivencia. ¿Cómo mejoramos una buena convivencia? A ver, ¿en cuál se orienta más?
interactúa, crea normas, participa en acciones. Un ejemplo, ¿no? A veces nosotros no tenemos una buena convivencia porque yo les digo, colegas, marcan o escriben sus respuestas luego de los 2 minutos, yo les indico, y unas profesoras que no pasan ni 2 segundos, y están poniendo, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando ahí? No están cumpliendo los acuerdos, ¿no? No asumen los acuerdos. Entonces, como bien lo escriben acá las maestras, es el crea normas y asume acuerdos. Esta capacidad es la que más, se va a movilizar más en la alternativa, que cree normas. ¿Por qué? Porque el propósito es de mejorar la convivencia. Vamos a ver, ustedes han dicho la A, vamos a ver si realmente es la A. Preguntarles, ¿cuáles pueden ser las posibles consecuencias de actuar como lo hacen? Ya, ahí habrá interactúa o crea normas, no hay, ¿verdad? No hay. Por acá. Ya están, esperen, calma, ya pusieron su respuesta. Ya terminó el tiempo de las respuestas. Vamos a ver. Perdón, continuemos. Luego pedirles que propongan acciones para tratarse mejor. Pedirles que propongan acciones para tratarse mejor entre todos. Ah, ya, pero acá está. Acordar cuáles son las acciones que pondrían en práctica para solucionar el problema. Ya, por ahí luz verde, puede ser la B, hay una luz verde. Finalmente, pedirles que en grupos dibujen lo acordado para colocar en un lugar y decirle, no. Entonces, mire, en una acción se moviliza y crea normas y asume. Bien, pero puede ser que en las otras alternativas, el crea norma y asuma, se vea en más de una acción. Vamos a ver. Por ahora es la respuesta, ¿no? Entonces también de color negro y me quedo solamente con esa partecita. Ok. Luego dice, preguntarle si creen que es necesario contar con una norma para mejorar la situación. Ellos me van a decir sí o no, porque le pregunta, ¿creen que si es necesario contar con una norma para la situación? Ahí no está creando normas, tampoco no está asumiendo, simplemente van a decir sí o no. Y solucionar el problema. Luego plantearles la propuesta de norma, o sea, la maestra va a plantear la norma y pedirles que en grupo la representen en dibujo. ¿No? Es lo que hacen en muchas aulas. Chicos, ya saben que hay que levantar la mano cuando estamos hablando. No, y luego no pelear con los amigos, ¿ya? Recuerden, no esto. Entonces luego le dice, ahora el grupo amarillo va a dibujar, levantando la mano para hablar. Pero ¿quién ha propuesto eso? Es la maestra. El niño, ¿qué está haciendo? Está dibujando nada más, no está creando normas. No, entonces contenta la maestra, después lo recorta el dibujo del niño y lo pone ahí. Pero ¿será efectivo? Porque es muy diferente que el niño proponga el acuerdo. Miren la diferencia. A ver, chicos, ¿qué podemos hacer para respetarnos, ¿no? Y todos vivir contentos y felices. Ya, profesora, no pelear con el amiguito. Ah, ya. Entonces, ¿y por qué será importante no pelear con el amiguito? Ah, porque si no peleamos, todos vamos a estar contentos, todos nos vamos a querer, profesora. Ah, muy bien. Entonces, que el niño, de alguna manera,
represente lo que él ha propuesto, ¿no? Pero, ¿qué tal la maestra lo dibuja? Porque el dibujo no es importante. Lo importante es lo que el niño ha propuesto. Entonces, la maestra dibuja a niños que no están peleando y la profesora y los niños simplemente dan ejemplos de qué cosas hacer para no estar peleando o por qué es importante que los niños no peleen, ¿no? Entonces, en esa situación no es muy relevante que los niños dibujen los acuerdos. No, pero ahora que la ambientación dice, bueno, ya por ahí. Pero ¿cuál es lo importante? El propósito del cartel de acuerdo es que el niño lo proponga y los asuma, ¿no? Y los asuma. Bien, entonces en la B no hay nada. La C, preguntarles sobre las acciones que no están permitidas en el aula. Ya, les van a preguntar, resaltando que no deben arrancharse los materiales, ¿ya? Luego, entre todos, elaborar una lista de acciones para solucionar el problema. Entre todos, elaborar una lista de acciones para solucionar el problema. Ah, van a hacer una lista de acciones. ¿Ah? Finalmente, por medio de una votación, elegir la propuesta de solución. Ya, eligen la propuesta de solución. Ya. Acá dice, para tratar y entre todos acordar cuáles de esas acciones pondrán en práctica para solucionar el problema. Acá dice, entre todos elaboran una lista de acciones para solucionar el problema. Elegir una de las propuestas de solución. Y si nos damos cuenta, la respuesta aquí es la C, porque en la C se está movilizando, a pesar que nos piden crea normas y asume, se moviliza también otra capacidad. Elige una de las propuestas de solución, elegir. Y elegir es participar en acciones. Entre todos elaborar una lista de acciones es que ellos van a dar sus ideas de qué hacer para poder, este, qué hacer para poder convivir mejor, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en la C tenemos dos capacidades que se están movilizando, dos capacidades. Que apunta a crear normas, sí, pero además de esa se moviliza otra capacidad, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la C. Luego colocarlo en un lugar visible, ya, bueno, eso no es tan relevante, pero ya lo colocan en un lugar visible, ¿no? Mientras, porque dice, finalmente pequeños grupos dibujen lo acordado, pero el dibujo no representa tanto la acción, y eso es lo que nosotros creemos, que si el niño dibuja es que porque ya lo va a asumir. Lo más importante es que ellos propongan, ¿no? Y en un lugar visible para recordarlo, para asumirlo. Entonces la respuesta es la C. La C. Colegas, y digo a todas, la C es la C y acabo de explicar por qué es la C. Entre todas, perdón, les digo a todas que ya esta competencia o caso de esta área ya lo hemos visto varias veces y esta competencia también y sobre todo, colegas, cuando yo le digo la más pertinente, la no pertinente, le digo, la más pertinente va a ser donde se movilizan más capacidades de la competencia.
¿no? Que tenía que ver de acuerdo, sí, porque tiene relación con esa capacidad, pero mire, acá también se está movilizando otra capacidad, elegir una de las propuestas de solución. Elegir una de las propuestas de solución quiere decir participa en acciones, van a elegir entre todos. Vamos a ver otro caso. Benito, de 3 años, ha ingresado hace poco al jardín. El primer día él se resistía a ingresar al aula, entonces la mamá le entregó a Benito el oso de peluche favorito del niño para que lo acompañe. Adaptación, ¿no? Adaptación. Tras ello, Benito ingresó al aula, pero se mantuvo aislado de sus compañeros toda la jornada mientras se aferraba a su oso. Al segundo día, Benito ingresó al aula con su oso, pero se mantuvo junto a la docente. Al tercer día, la docente observa que de vez en cuando Benito se acerca a sus compañeros, pero inmediatamente se retrae y vuelve a interactuar solo con su oso. La docente interpreta que Benito se encuentra en proceso de transición del hogar a la escuela y busca continuar favoreciendo ese proceso. Considerando dicho propósito, ¿cuál de las siguientes intervenciones no es pertinente que realice la docente? 2 minutos, colegas. 2 minutos, por favor. Muy bien, colegas. Pueden poner la respuesta. Bien, la mayoría me ha puesto la A. También hay B. También hay B. Bien. A, A, B, B. Está entre la A y la B, ¿no? Vamos a ver. La pregunta dice, y vamos directo a la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones, que es similar a acciones, no, no, no? ¿Cuál de las siguientes acciones no es pertinente? ¿Cuál no es pertinente que le dice la docente? ¿No? Dice, ¿para qué? Para el proceso de transición del hogar a la escuela. Nada más.
que el osito, que Benito, puede haber sido Julia y su muñeca, y esas son, es un complemento, ¿no? Pero a veces leemos una y otra vez lo que estoy sombreando y subrayamos todavía, dice, uy, se mantuvo aislado, y de ahí se mantuvo junto a la docente, subrayamos, ¿no? Concéntrense en la pregunta y el propósito, sobre todo si la pregunta dice más, menos, no, como en este caso, no pertinente. Benito, ven, vamos a trabajar todos juntos. Guardaré tu osito y te lo devolveré a la hora de salida. Por ahí puede ser esta, porque en ese proceso de adaptación el niño siempre quiere estar con alguien o algo familiar para sentirse como en casa, ¿no? Y entonces, si es que tú le quitas, por ahí no es pertinente. Por ahora, la A no es pertinente porque dice guardaré tu osito y te lo devolveré así. Le está diciendo de repente bonito, no le estamos gritando, ¿no? Pero es la acción. Vamos a trabajar todos juntos, Benito. Pero voy a guardar tu osito y después te lo voy a devolver. Por ahí esa es la no pertinente. Vamos a ver qué dice la B. Benito, pregúntelo a tu osito si quiere estar con nosotros. Nosotros tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes. Esta sí podría ser siempre y cuando si la pregunta fuera si es pertinente o pertinente, nada más pertinente, así no, borro la no y pongo cuál es pertinente, entonces la respuesta sería la B. Pero me están preguntando cuál no es pertinente. La B sí es pertinente, la C. Benito, creo que tu osito quiere descansar. Vamos a sentarlo en ese estante y desde allí él te va a cuidar mientras trabajamos todos juntos. Ya, más o menos pertinente. Benito no le quita guardarlo, sino lo va a poner en un lugar donde él lo pueda ver, ¿no? Pero él se va a sentir un poco triste porque igual le está quitando, ¿no? Entonces, es la menos pertinente. La C es la menos pertinente. La A es la pertinente. Perdón, la B es la pertinente. Y la A es la no pertinente, porque le está quitando, ¿no? Y eso hacemos muchas maestras en los primeros días de clases, porque los niños quieren ir con su juguete favorito, quieren ir con su muñeco, ¿no? Algunos quieren ir hasta con su mascota. Pero la docente, si el niño lleva su juguete, dice, no señora, llévelo su juguete a su casa porque si no se va a armar acá y no quiero tener problemas. Mejor llévelo su juguete. Es más, pone en el grupo de WhatsApp, prohibido traer un juguete del niño. Ese es un maltrato, porque estamos en el proceso de transición. Tenemos que pensar en el niño, que el niño tiene que adaptarse. Pero si la maestra dice, no me traigan juguetes, está pensando en ella, ¿no? En ahorrarse problemas si los niños se quitan un juguete. Pero mira, la competencia construye su identidad, se valora a sí mismo. El niño se valora a sí mismo cuando se siente bien con algo familiar o con alguien familiar. Dice lo que le gusta y lo que no le gusta, pero ahí le estás limitando. Entonces ustedes no vayan a decir prohibido traer juguetes, porque el niño tiene que, no, pero se van a pelear profesora, pero no todos van a llevar juguete, llevará uno o dos, y en ese proceso de transición
mucho cuidado. Tampoco vas a poner en el grupo. Y el niño puede traer su juguete favorito, tampoco, porque ahí sí creas el caos, porque no es necesario, es algo natural. Si el niño le nace llevar un juguete, lo llevará, y si no, no. O sea, nada de extremos, ni si llevar ni no llevar, déjalo. Si lo fluye, perdón, si lo lleva, déjalo que fluya y respeta. ¿M? Para que sea pertinente. Si no, vas a ser una docente no pertinente. Ahora, si el niño lo lleva, le dirás, mira, qué bonito tu pelota, tu osito, tu perrito, lo vamos a colocar acá y vamos a trabajar. Él de repente por ahí te va a estar mirando, ¿no? O si no, mira, todos queremos trabajar, tu perrito, los ojitos también, vamos a trabajar todos juntos. Déjalo a un costadito y también va a trabajar contigo, ¿no? Ya que estés cerca él. Pero sí, yo he leído grupos de WhatsApp. No traer su juguete primer día. Ya, esa es regla. Algunas maestras dicen, no, 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 por favor, que nadie, ningún niño de ninguna aula traiga su juguete de 3 años, porque si no se ponen a pelear. Claro, pero sí que siempre y cuando tú dices que cada uno lleve su juguete, pero si no, tranquila, va a haber uno o dos que llevarán, pero no todos, ¿no? Y hay que respetar esa característica del niño. Otra pregunta dice, en el marco del proyecto de aprendizaje Conociendo los Animales, la docente del aula de 4 años tiene el propósito de promover que los niños desarrollen su expresión oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para dicho propósito? Expresión oral, comunicación, ¿no? 2 minutos, colega. Vamos colocando las respuestas. A, B. ¿Será la A? ¿Será la B? A, B. Está entre la A y la B. Cuidadito, vaya a ser la C, como en el primer caso. Mm, La B. A ver, la B dice, vamos con la A. Bueno, primero hay que analizar pues la pregunta. Yo me quiero ir directo al caso también ya. ¿Cuál de las siguientes acciones veo que es más pertinente para dicho propósito? La más pertinente. ¿Cuál es el propósito? Expresión oral, ¿no? La expresión oral. Entonces, uy, ¿qué pasó? Entonces, cuando hablamos de expresión oral, hablamos de, se comunica oralmente, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, ¿bien? Entonces, esta competencia de se comunica oralmente en su lengua materna tiene 6 capacidades, ¿no? Tiene 6 capacidades. Vamos a ver acá, voy a poner
insertar. Ujú. Vamos a ver. La primera capacidad, obtiene información. Vamos a poner acá. Se comunica. Primera capacidad. Mire, esta, les vuelvo a recalcar que esta es la única competencia en el segundo ciclo y en el primero también que tiene 6 capacidades. Es la que tiene mayor cantidad de capacidades entre todas las competencias del segundo ciclo. Uno es obtiene información del texto oral. ¿Ya? ¿Y cómo obtiene información? De lo que nosotros podamos interactuar con ellos. Y ellos nos responden. Ellos nos responden y hacemos esa interacción, ¿no? Y luego que obtiene información, el niño infiere, ¿no? Infiere qué estamos, qué, qué, qué estamos, el por qué, ¿no? A ver, perdón. Vale. Un ratito, por favor, denme un minutito. Ay, perdón, estoy hablando con el micrófono apagado. Bien, yo estaba hablando y dando un ejemplo de cada una de las capacidades, pero lo voy a llevar para poder avanzar. Miren, no me había percatado que ustedes habían puesto no se escucha. Bien, voy a dejar de compartir esto para llevarlo al caso. Ujú. Nube, obtiene información, ya, infiere, voy a poner solamente las palabras clave, infiere, ya, ustedes también tienen que ir poniendo las palabras clave, adecua y organiza, la otra capacidad, la otra capacidad es utiliza recursos verbales y no verbales,
verbales y paraverbales. Recursos no verbales y paraverbales. Interactúa y reflexiona, ¿no? Evalúa y reflexiona. Exacto. Evalúa y reflexiona. Ya, ahí están las 6 capacidades. Uno dice, uy, la competencia se comunica oralmente, la más facilita, mentira. Porque tenemos que movilizar estas capacidades para que el niño pueda lograr su expresión oral o que se logre comunicar de manera coherente y cohesionada, como dice una de sus capacidades, ¿no? Dice, adecúa y organiza el texto oral de manera coherente y cohesionada, o sea, con un sentido, que no hable sin un sentido, ¿no? Porque el niño dice, este mm, mucho muerde perro, ¿no? Ya, pero otro niño puede decir, con ese también mucho muerde perro malo, ¿no? Entonces le daba dando más sentido en su forma de expresarse todavía, en su nivel de expresión, ¿no? Pero el niño tiene que darle sentido a lo que dialoga cuando dice de manera coherente y cohesionada. No es que desarrolla su comunica oralmente porque habla fuerte, porque habla claro, no, sino que habla, como lo dice, mirando el sentido coherente y cohesionado. Utiliza recursos no verbales y paraverbales, si es capaz de modular su voz, si también hace acompañamiento de gestos, de movimientos de mano, ¿no? Esos, esos recursos no verbales y paraverbales. Si sube y baja el tono de voz, si usa algunos timbres de voz, ¿no? Que eso ayuda a la comprensión cuando uno está interactuando. Que así te dijo, ¿no? Y eso, haces una pregunta, acentúas y en la forma como lo haces, ¿no? Entonces, igual el niño también cuando dialoga tiene que movilizar estas capacidades. Bien, entonces nos dice la expresión oral, ¿cuál sería la más pertinente? Entonces, dentro de esa respuesta va a estar estas capacidades o algunas de estas, dice. Comentar a los niños que van a exponer sobre su animal favorito. Ya, ahí no hay nada, porque la que está comentando es la profesora. Luego, indicar la secuencia de pasos. A ver, ¿qué dice por acá? Bueno, no sé si es de todos que me escuchan entrecortados o solamente el mío, no sé qué dirán los demás. Ya, dice, luego indicar la secuencia de pasos a seguir. Saludar, decir su nombre, explicar sobre el animal, ¿no? Ahí la maestra es la que está participando. Después, mientras cada niño realiza su representación, mm, apoyarlo recordándole los pasos que debe seguir. Ya, acá en la A, los que han puesto la A ver, ¿hay A o no hay A? No hay A, por ahí algunos. Pero no se moviliza ninguna capacidad, ¿ya? No hay ninguna capacidad porque es más la participación de la docente. Vamos a ver la B. Pedir a los niños que busquen en su casa una imagen del animal que más les guste para llevarla al aula. Ya, hasta ahí no hay ninguna capacidad. Luego indicar que por grupos cada niño comparta lo que quiere decir sobre el animal que escogió. Ya, que cada niño comparta lo que quiere decir sobre el animal que escogió. Ya puede ser ahí, pero ¿cuál capacidad? Cuando va a decir sobre el animal que escogió, mm,
Va a utilizar los recursos no verbales y paraverbales. Puede ser, vamos a ver acá. Después alentar al grupo a que haga preguntas para ampliar la conversación, ya que el grupo haga preguntas, ¿no? En relación, ya, para ampliar la conversación. Dice la más pertinente. Vamos a ver la C. Repartir a los niños sobre los adivinanzas animales, luego pedirles que escojan una de ellas y se la aprendan. Después motivarlos a compartir. Ya. Mm, Ya, vamos a ver. Repartir a los niños sobres con adivinanzas de animales. Ya, ahí no hay nada que hace la docente. ¿Qué hace el niño? Luego pedirles que escojan una de ellas. Ya están escogiendo y se la aprendan. Van a leer, van a leer. La competencia no es leer. Después, motivarles a compartir su adivinanza con el grupo para que los demás adivinen de qué se trata. Ya que los demás adivinen de qué se trata, ya es el infiere, ¿no? Es el infiere, van a inferir. Motivarlos a compartir su adivinanza. Ya han obtenido información, pedirles que escojan una de ellas y se la aprendan. Han obtenido información por acá. No, han obtenido información para que los demás adivinen de qué se trata, que infieran. E intervenir si no recuerdan el texto de la adivinanza. Ya, ahí no, nada. Después motivar a compartir su adivinanza con el grupo. Compartir, en ese que va a compartir, va a adecuar y va a organizar el texto, porque va a compartir, está movilizando también esta otra capacidad, ¿no? Va a compartir su adivinanza con el grupo, va a adecuar el texto. Y aquí en la vez se comparta lo que quiera decir sobre el animal que escogió, ya va a comentar sobre y el grupo que haga preguntas para ampliar la conversación, pero no sabemos el tipo de preguntas, ¿no? Que haga preguntas para ampliar la conversación, con qué tipo con cuál capacidad, con él interactúa, pero dice de manera coherente y cohesionada, para que va a hacer preguntas para ampliar la conversación con los demás. Mm. Ahí no se moviliza, colegas, más que una capacidad, ¿no? En la B. Y en la C se están movilizando tres capacidades. Pedirle que cojan una de ellas y se la aprendan. Va a obtener información, compartir su adivinanza con el grupo, va a interactuar. Además que va a interactuar, va a adecuar el texto. Los demás adivinen de qué animal se trata. Van a inferir. Entonces, aquí la respuesta sería la C. La C. A ver, aquí tengo un comentario. La C. Muy bien. La mayoría me ha puesto la B. El problema es, colegas, de que tenemos que empoderarnos en la competencia. Y además también les digo que si no me acuerdo de la competencia, el otro tip es, si no me acuerdo de la competencia, doy la mirada del enfoque del nivel inicial y donde hay mayor participación del niño, por ahí está la respuesta, ¿no? Y aquí solamente está de repartir que los sobres, porque después los niños escogen, ¿no? Ellos comparten la adivinanza, los demás adivinan, o sea, van a adivinar, y va a intervenir, la maestra que interviene solo si no recuerda la adivinanza, entonces, pero hay mayor participación del niño. En la A no hay nada, es en la no pertinente porque no hay participación del niño. Entonces la respuesta sería la C. Pues les digo, si es que no se acuerdan, si es que no se acuerdan de la respuesta, de la competencia, si no se acuerdan de la competencia, ustedes vean el enfoque del nivel inicial.
Acá me dice Rosana, Miss, pero no es guiado porque entrega material. Sí, al inicio. Repartir a los niños sobres con adivinanzas de animales. Ya, les entrega a los niños, pero luego ellos escogen una de ellos. Ellos escogen, no le da a cada niño una. Ellos escogen, ¿no? Después los motiva a compartir su adivinanza con el niño, lo va a compartir, no la docente, el niño. Ahí sigue la participación para que los demás adivinen. ¿Quiénes van a los niños, ¿no? Que adivinen de qué se trata. Entonces, hay participación del niño. ¿Ya? La A es dirigida, ¿ya? Y es la pertinente. ¿No? Sí, dice que se lo aprendan porque es una adivinanza, pues, ¿no? Que se lo aprendan la respuesta, no, sino la adivinanza, mirando, ¿ya? Pero es el niño que va a buscar su estrategia y luego lo van a compartir. Es la pertinente, la más pertinente. No es que es la pertinente al 100%, sino la más pertinente. No es que es la que, uff, esa tiene que ser, no. Por eso, bien claro lo dice, la más pertinente. Como dice, a nada, ¿no? Con esta me quedo, porque siquiera algo hay de lo que hacen los niños. Porque si dijera la pertinente, pues ahí veríamos al 100% el accionar del niño. Y la B no es la respuesta. ¿Por qué? Porque mira, pedir a los niños, vamos analizando ya para salir de duda, ya que ya está con pequeña controversia, dice, pedir a los niños que busquen en su casa una imagen del animal que más les guste para llevarla al aula ya. Ese que buscan en su casa, ¿qué es? Van a llevar la imagen, ¿no? Luego indicar que por grupos cada niño comparta lo que quiere decir sobre el animal. Ah, ya, aquí están obteniendo información, por ejemplo, de pintado de rojo. Van a obtener información de lo que están llevando, ¿no? Han llevado una imagen de un perro, ya. Entonces, obtienen información de esta imagen que compartan, ¿no? Obtiene información. Después, alentar al grupo que haga las preguntas para ampliar la conversación con los demás. Alentar al grupo. Pero el niño tiene que hacerlo de manera natural, ¿no? Ahora, luego los niños preguntan, ¿no? Entonces, mayor movimiento de capacidades se ve en la C, en la C. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Ahora pasamos a otro caso. Nos quedamos la respuesta en la C, colegas. Ya hemos visto más capacidades que en la B. Ya por acá, para que no se confundan, voy a sacar esto. No, aunque estaba bien. Me queda como una alternativa. Ya. Ya. Hoy los niños del aula de 4 años han pintado con témpera, ¿no? Marco ha utilizado las témperas de color rojo y azul. Al terminar la actividad, él dice a la docente que en un recipiente con agua va a lavar los pinceles que usó. El niño coloca en el recipiente los dos pinceles con témpera y observa que el agua cambia de color. Entonces le dice a la docente, señorita, mira, el agua está morada. La docente responde, sí, ¿qué habrá pasado? ¿Mm? Ya. En esta situación, ¿cuál es el principal propósito de la docente con la pregunta realizada? Un poquito más acá. Uy, ya está. Ahí, colegas. 2 minutos para responder. Aquí tuve un comentario. Ya. Pero tienes que ver, a ver, un poquito,
decirle a la maestra Roxana que hay que ver la movilización de las competencias, ¿ya? Luego analizamos nuevamente, no te preocupes. 2 minutos, por favor. Ya, colocamos las respuestas, colegas. La B. Ya, vamos a poder ver este caso para luego retomar el otro caso. Ya no hay problema, veo inquietudes por ahí. Ya, está entre la B y la C. Bien, muy claramente vemos que este caso se, se refleja con la competencia indaga, ¿no? Entonces, esta competencia indaga tiene 5 capacidades. Una de las capacidades es problematiza, ¿no? Y problematizar, como estábamos viendo anteriormente, problematizar es hacer preguntas, ¿no? Plantear hipótesis. Luego registra datos, registra datos. Y acá me falta otra capacidad, ¿ya? La otra capacidad que propone acciones, ¿no? Da ideas, propone acciones para poder atender a esas preguntas que hace o a esas hipótesis, propone acciones. Y luego registra los datos obtenidos en esas acciones que ya sea que han investigado en diferentes materiales, ¿no? O han explorado algo, ¿no? Pero de ello van a registrar de lo que han obtenido. Pero la pregunta dice, ¿cuál es el principal propósito de la docente con la pregunta realizada? ¿Y qué ha preguntado la docente? ¿No? Entonces el niño le dice a la docente, señorita, mira, el agua está morada. Y la maestra responde, sí.
¿qué habrá pasado? Entonces, con esa pregunta, ¿cuál de estas eh, capacidades moviliza a la maestra? Si es con problematizar, propone acciones, registra, analiza, evalúa. Entonces, que el niño plantee nuevas preguntas. Cuando diga, ¿qué habrá pasado? No, porque es una pregunta, ¿qué habrá sucedido o por qué sucedió? Entonces, aquí no es que haga preguntas, que el niño comunique sus hipótesis, ya, sí, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué crees que está así? ¿No? ¿Por qué creen que salió ese color? ¿Qué pasó? Entonces plantean sus hipótesis. También que el niño exprese sus conclusiones. ¿Qué habrá pasado? Mira, el agua está morada, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Que el niño que exprese sus conclusiones, ¿no? La pregunta sería, ¿y este, qué sucedió, ¿no? Para que el agua se vuelva de ese color, para que el niño diga, ¿no? O cómo hicieron para que el agua se vuelva de ese color, cómo hicieron. Entonces, va a ir a decir sus conclusiones, ¿no? Entonces, la respuesta es la B, donde con esa pregunta simple, sencilla, ella busca que los niños planteen hipótesis. Bien, vamos a pasar a este caso porque vamos a aclarar las dudas, ¿no? Pero la pregunta habrá sido más pertinente o no pertinente, de repente en el mismo caso todo igual, pero de repente fue la no pertinente o la más pertinente o la pertinente. Pero bien, vamos a aclarar. Miren, esta competencia ya decimos que tiene 6 capacidades, ¿no? Obtiene información, infiere, ¿no? Del texto oral, adecua y organiza el texto, utiliza recursos no verbales y paraverbales, interactúa y evalúa y reflexiona. Ya. La pregunta dice la más pertinente, quiere decir que se va a movilizar mayor cantidad de capacidades, ¿no? Mayor cantidad de capacidades. El niño moviliza mayor cantidad de capacidades, pero aún así no va a ser no va a ser pertinente. Como dicen, a nada esa es la más pertinente. Quiere decir de que va a haber acción también de la docente, ¿no? Ahora, en la A vemos que todo, hacer contar a los niños comentar a los niños que van a exponer, indicar la secuencia de la maestra, explicar sobre el animal. Después, mientras cada niño realiza su presentación, apoyarlo, recordándole los pasos que debe seguir. Ya. Más acción de la maestra. La A no es pertinente. Vamos acá. Pedir a los niños que busquen en su casa una imagen del animal que más les guste para llevarlo al aula. Es la maestra la que les está indicando que busquen la imagen de un animal. Cuando buscan la imagen de un animal, será que el niño obtenga información, infiera, va a obtener información, pero del texto escrito, porque va a buscar la imagen, lectura de imagen, texto escrito, pero es ley, no tiene que ver nada con se comunica, porque en ley también hay una capacidad que se obtiene información del texto escrito, y acá obtiene información del texto oral. Pedir a los niños que busquen en su casa una imagen del animal que más para llevar al aula. Mm, Luego indicar que por grupos cada niño comparta, o sea, cada niño, ahí sí el actuar del niño, cada niño comparta lo que quiere decir sobre el animal que escogió. Cada niño lo va a hacer. Pero cuando él comparte lo que quiere decir sobre el animal, ¿qué moviliza ahí? ¿Qué capacidad? Interactúa, ¿no? También puede movilizarse, él utiliza recursos porque va a manifestarse, ¿no? Luego dice, ahí vemos las 2 capacidades. Luego dice, después alentar al grupo a que haga preguntas, ¿no? Alentar al grupo
a que hagas preguntas para ampliar la conversación con los demás. ¿Pero qué sigue haciendo? Sigue interactuando para ampliar. No dice para que lleguen a una conclusión, para que evalúen, para ampliar. También está el utiliza recursos. Perdón, el interactúa. Ahora la C. ¿Qué dice la C? Ahí estamos con esta, ¿no? Ya, que haga preguntas para ampliar, que haga preguntas. O sea, ahí no está planteando hipótesis, ahí no está infiriendo. Ahí va a hacer preguntas, no infiere, hace preguntas. Pero cuando hace preguntas está interactuando, que es también acá interactúa, utiliza recursos. Vamos a ver ahora la C. Ojo que también a mí se me puede ir, ¿ah? No hay ningún problema, que tengo una duda todavía. Repartir a los niños sobre con las adivinanzas de los animales. Ahí no hay acción del niño. Luego pedirles que cojan una de ellas, que escojan una de ellas y se la aprendan, ¿no? Ya la maestra no les está diciendo qué es lo que tienen que aprender, lo que escojan, van a escoger, van a obtener información, ¿no? De lo que están em, obteniendo, van a obtener esa información. Después, motivarlos, y acá hay un detalle. Acá sí le voy a dar la razón. Obtiene información igual que el otro, ¿no? De la imagen. Entonces ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Sí, sí, sí. No, ahí no hay nada. Después motivarlos a compartir su adivinanza. Ah, ya, a compartir. Entonces acá van a interactuar porque van a compartir la adivinanza. Interactúan. Luego que los demás adivinen de qué se trata, que infieran. Intervenir si no recuerdan el texto de la adivinanza. Cuando la maestra interviene, aquí hay obtiene información, intervenir si no recuerdan el texto de la adivinanza. Van a ir obteniendo información, ¿no? De lo que va a mencionar la maestra. Entonces, aquí vemos que se movilizan 3 capacidades, mientras que la otra se moviliza 2, ¿ya? 2. Bien, en la C la maestra mucho interviene, dice Génesis en la C. También en la B, ¿ah? También en la B, pedir a los niños, ¿no? Luego indicar que por grupo, ¿no? Luego alentar al grupo, también en la C, pero vamos viendo la competencia, vamos viendo la competencia. Recuerden el texto de la adivinanza, intervenir para que recuerden el texto de la adivinanza. Los niños intervienen para que los niños obtengan información. ¿Ah? Entonces, colegas, ya de los 3, la más pertinente es la C. Eso es lo que me están comentando, ¿no? Bien, colegas, este casito lo vamos a dejar para analizarlo en la próxima clase de entrada, ¿ya? De entrada, ojo, porque nada está dicho, a mí también se me puede pasar, no se preocupen, es la primera vez que se me presenta esta situación, pero todo es un aprendizaje y lo vamos a resolver, no se preocupen. ¿Ya? Entonces yo voy a compartir este material con el maestro Reimer y la próxima clase este tema de cajón, ¿ya? De cajón. Muchísimas gracias, colegas, y nos estamos escuchando el próximo lunes a la misma hora, de 7 a 9. Gracias. Y suerte en su buen inicio del año escolar. Mucha suerte. Le deseo toda la suerte del mundo el día lunes por la mañana.